¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, coordinador del subcomité de difusión del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Agradecemos mucho su presencia en este webinar enfocado en conocer las áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero José Francisco Ponce Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, y nuestro ponente, el maestro Daniel Sánchez Solís, jefe de la Unidad de Vialidad y Proyectos en la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SST de Michoacán, quien nos hablará sobre la planeación en el abastecimiento de recursos de un proyecto. Muchas gracias, ingenieros, y a todas las personas que se han conectado a esta plática por acompañarnos. Cedo la palabra a nuestro coordinador, el ingeniero José Francisco Ponce Córdoba. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Alférez. Bienvenido, maestro Daniel Sánchez. Como ustedes saben, esta es una serie de conferencias que nos hemos abocado a tratar el tema de la gerencia de proyectos. Es muy vasto y todos ellos son muy importantes. Ustedes han visto lo que es el tratamiento de los riesgos, etcétera, etcétera. Hoy nos toca en lo particular hablar sobre suministros en general y aunque parece como si el hecho de que, bueno, pues, ya se dijo todo, suministros, pues hay que tenerlo a tiempo, nada más, just in time, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar y voy a ceder la palabra al maestro para no robarle más su tiempo porque la exposición es un poquito larga. Yo espero que ustedes saquen todo el mayor provecho de lo que aquí se exponga. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, ingeniero Alférez, y adelante. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Antes de seguir con la ponencia del maestro Sánchez, vamos a leer brevemente su semblanza. El maestro Daniel Sánchez Solís es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en vías terrestres por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la misma Casa de Estudios, con maestría en Dirección de Proyectos, impartida en la Universidad Tecnológica de México, y cuenta con diversos diplomados, como el de Seguridad Vial de Carreteras, impartido por el Instituto Mexicano del Transporte, BIM Infraestructura, impartido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y el diplomado Presupuesto Basado en Resultados, impartido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el sector privado ha colaborado en distintos proyectos relativos a la conservación, mantenimiento y rehabilitación de vías terrestres, así como en estudios topohidráulicos e hidrológicos para puentes, carreteras y unidades habitacionales en diferentes estados del país. En el año 2013 ingresa al sector público en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fungiendo como residente de servicios en diferentes contratos de ingeniería. Actualmente desempeña el cargo de jefe de la Unidad de Vialidad y Proyectos en la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SST Michoacán, en donde se encuentra a cargo de la evaluación del estado físico de las carreteras federales de dicha entidad, así como del análisis de los puntos de conflicto e identificación de las acciones de mejora para incrementar la seguridad vial brindada a los usuarios de caminos libres y de cuota, entre algunas otras actividades. Además del anterior, el maestro Sánchez se da tiempo para impartir clases de álgebra, geometría, trigonometría y probabilidad y estadística para alumnos de preparatoria en el Centro de Asesoría y Desarrollo Estudiantil, con sede en Michoacán, en la ciudad de Morelia y en la Ciudad de México. Pues, maestro Sánchez, agradecemos mucho su presencia el día de hoy y adelante con su ponencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues primeramente agradezco, por supuesto, la invitación del ingeniero Ponce, del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles, y pues de nuevo, ¿no? Agradeciendo el espacio, el foro, y bueno, pues me voy a permitir comenzar con la presentación, así que voy a compartir pantalla si la pueden ver, me lo indican. Sí, adelante. De acuerdo. Bueno, pues el tema, como bien lo comentaba el ingeniero Ponce hace unos momentos, pues es muy vasto, ¿no? Esta parte o esta especialidad de la gerencia de proyectos, pues, como bien lo comentábamos hace unos momentos, pues es muy amplia, incluye pues muchos aspectos, ¿no? Muchas especialidades. Y pues un director de proyectos tiene que pues, tener la capacidad de poder conjuntar todo este conocimiento que él tenga en cuanto a experiencia, en cuanto a entrenamiento, tiene que tener pues algunas habilidades de liderazgo también, negociación, y uno de los puntos, creo yo, claves en la parte de
de la planeación o de la planificación de un proyecto, pues es el correcto abastecimiento, ¿no? De todos los suministros, de todo lo que se va a necesitar para que un proyecto pues vaya avanzando y tenga o alcance los objetivos y las metas planteadas a corto, mediano, largo plazo, de la mejor manera, ¿no? Sin tanta complicación. Ya sabemos que de por sí, pues en México al menos es muy complicado terminar los proyectos en tiempo, en forma, con la calidad necesaria, en el presupuesto aceptado al principio. Entonces, bueno, esta planeación del abastecimiento de los recursos de un proyecto, pues es una parte medular, ¿no? del cumplimiento de las metas, como lo comentaba, pues de los objetivos en cuanto a tiempo, costos, calidad y demás, ¿no? Realmente podríamos decir que en cualquier proyecto, sin importar la industria de la que se trate, ¿no? La industria automotriz, en la industria aeronáutica, farmacológica, y por supuesto en la industria de la construcción, pues las buenas decisiones pueden verse socavadas por una mala elección de proveedores, de materiales o productos, ¿no? Incluso antes, ¿no? De que empiece el proyecto puede darse esa mala decisión. Por ejemplo, en el momento en el que nosotros tomamos una decisión, por ejemplo, en cuanto a cuáles van a ser las formas de pago, ¿no? En las que nosotros vamos a pagar esos servicios de nuestros proveedores. Si no elegimos correctamente cómo va a ser esa forma de pago, pues puede significarnos algunos problemas, ¿no? Ya durante la consecución del proyecto. Si hacemos una mala evaluación de los proveedores, seleccionamos proveedores que no cumplen o que no tienen las características que nosotros necesitamos, pues también, ¿no? Eso pues, va a ir directamente en detrimento de la consecución de las metas y objetivos de ese proyecto. Antes de comenzar, vamos propiamente ya en el tema del abastecimiento y de la importancia que tiene el abastecimiento. Me gustaría nada más comentar algunas definiciones importantes, ¿no? Básicas, interesantes para tenerlas en mente, ¿no? Y que estemos hablando de lo mismo a lo largo de esta ponencia, ¿no? Una es pues la definición de planeación, ¿no? La definición que encontré de la Real Academia Española de la Lengua, que precisamente es la que más me gustó, por eso es que la puse aquí, pues nos dice que la planeación, ¿no? Digamos como definición, pues bueno, es eso, ¿no? Es un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. Y bueno, ya desde que leemos esta definición, pues nos vamos ya familiarizando o vamos haciendo esa conexión que existe pues ya con la elaboración y la consecución de los objetivos y metas de un proyecto, ¿no? Otra de las definiciones, definiciones, pues la verdad es que uno puede encontrar muchas y muy variadas, que incluso cambian un poco dependiendo quién las dé o en qué ámbito o especialidad se esté estudiando el tema. Pero, por ejemplo, otra definición que da el maestro Hidalberto Chiavenato dice que la planeación es una técnica que pues tiene como la finalidad de minimizar la incertidumbre y dar más consistencia al desempeño de una organización. Entonces, esta definición, que aunque no es precisamente o palabra a palabra igual, semejante a la de la RAE, pues también ya podemos ver algunas similitudes, ¿no? Otra definición, David Ewing nos dice que en gran medida, pues esa planeación es la tarea de hacer que sucedan las cosas que de otro modo no sucederían, ¿no? Entonces ya, como les digo, tenemos muchas definiciones, pero ya podemos darnos cuenta que hay dos situaciones que tenemos que tomar muy en cuenta y que se repiten, ¿no? Cuando nosotros leemos definición tras definición. Una es la presencia de cierta incertidumbre, ¿no? Que ya nos plantea situaciones que tenemos que vislumbrar o tratar de prever hacia el futuro. Y otra es precisamente que a través de esta planeación y de la utilización de estas técnicas, de estos planes y demás que podemos ver, a lo mejor al ratito, en unos momentos más, vemos algunas herramientas, ¿no? que
que podemos utilizar para la planificación, pero ya a través de ellas podemos ir abatiendo esa incertidumbre, de tal manera que junto con otras áreas que también trata la dirección de proyectos, como por ejemplo la gestión de riesgos, ¿no? Que están pues, íntimamente ligadas a esta parte de la planeación de los abastecimientos y de la gestión del riesgo, pues con estas herramientas pues podemos ir generando planes de respuesta en caso de que sucedan algunas situaciones, y si no suceden, pues tener ya todo muy bien establecido desde un principio, ¿no? Para poder ir alcanzando los objetivos, las metas a corto, mediano y largo plazo del proyecto, ¿no? Y poder decir al final que pues hemos cumplido con las expectativas, ¿no? Con esos objetivos. La planeación, pues rápidamente lo comento, pues, hemos visto ya, ¿no? Que existe una planeación estratégica, perdón, una planeación táctica, una planeación operativa, y por ahí algunos autores mencionan esta parte de la planeación normativa. La estratégica, pues bueno, se basa o se gesta en la alta dirección de cualquier organización, ya sea pública o privada, ¿no? Aquí es donde se establecen los objetivos a largo plazo mediante la suma de objetivos específicos, ¿no? Y obviamente pues vamos a tener que tomar en cuenta las circunstancias externas e internas, o sea, todo lo que pueda impactar en los abastecimientos en este caso, ¿no? En el caso de esta ponencia, de esta plática que estamos teniendo, pues tendremos que tomar en cuenta tanto lo externo como lo interno, ¿no? Después la planeación táctica es una planeación, por cierto que la estratégica puede llevarse a cabo anualmente, semestralmente, no tiene que ser tanto como la táctica, ¿no? Que es de manera continua y que se ajusta de acuerdo a los logros obtenidos, ¿no? A las circunstancias prevalecientes o a las circunstancias prevalecientes del proyecto. Por último, la operativa, pues tiene más que ver con la obtención de metas específicas en el corto plazo, digamos que en un organigrama de alguna organización, tanto pública o privada, pues esta parte la llevaría a los mandos medios, ¿no? Por a lo mejor medios altos, digamos. Y por último, nada más, sí quiero comentar la parte de la planeación normativa, que yo creo que tiene una importancia muy grande, aunque no es muy común hablar de ella. La planeación normativa es importantísima porque va conformando las normas y reglamentos para el uso de estas mismas en el largo plazo, tanto internamente para las mismas organizaciones, como digamos externamente, ¿no? A la hora por ejemplo, ya tener un proveedor, pues estas normas nos van a ayudar, obviamente, junto con el proveedor, obteniéndolas a lo mejor en una especie de reunión y tomando en cuenta puntos de vista de ambos bandos, por así decirlo. Podemos tener estas normas y reglamentos que nos van a facilitar en el futuro el hecho de implementar o de comenzar con otros proyectos, ¿no? Esta parte de las lecciones aprendidas, ¿no? Que siempre escuchamos en esta parte de la dirección de proyectos, ¿no? Por último, pues la definición de abastecimiento, ¿no? Abastecimiento como tal, pues, es la acción y efecto de proveer cosas necesarias, ¿no? Pero una definición a lo mejor un poco más apropiada para nuestro campo de acción, por así decirlo, es que pues ese abastecimiento es el conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios que requiere una organización. Esos bienes y servicios que vamos a requerir pues pueden ser de fuentes externas o de fuentes internas, ¿no? Dentro de otras áreas a lo mejor de la misma organización. Y pues esto con la finalidad de que esta organización o que este proyecto opere exitosamente, ¿no? O concluya exitosamente. Por supuesto, conocemos la parte de la definición de un proyecto, ¿no? A lo mejor incluso si nosotros tener una definición de proyecto propiamente dicha, pues ya más o menos con la experiencia que tenemos y lo que hemos escuchado, aprendido a través de los años, podemos dar una definición, ¿no? De proyecto, pero el Project Management Institute, el PMI, le da una definición al proyecto como un esfuerzo temporal, ¿no? Que es llevado a cabo por personas, por supuesto, y que se realiza para obtener un producto o un servicio o un resultado único, ¿no? Un resultado único, perdón, cualquiera que sea y este proyecto está acotado en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, pues tiene un inicio y un fin bien definido. Algo importante que creo
y que es bueno considerar o mencionar, es que pueden o no alcanzarse todos los objetivos del proyecto, ¿no? Y tomando en cuenta que estamos hablando de abastecimientos y de la planeación de estos abastecimientos, pues sí podemos irnos dando cuenta que, pues precisamente una mala planeación en esta parte de los abastecimientos, pues puede derivar en que algunos de los objetivos o que el objetivo o meta principal de un proyecto pues no se alcance, ¿no? Cosa que, bueno, precisamente el hecho de planear los abastecimientos pues tiene la finalidad de no permitir que esto pase, ¿no? Entonces, como lo comentaba, pues todo proyecto tiene un ciclo de vida y el PMI establece cinco fases, por así decirlo, ¿no? Que tiene cualquier proyecto. Y me gustaría aquí comentar que esta planeación o esta planificación de los abastecimientos, pues tiene que ver y está presente en la mayoría de estos grupos de procesos o de estas fases, ¿no? que comenta el PMI. El estándar para la dirección de proyectos, digamos, es un estándar, no una metodología, ¿no? Y que fue desarrollada por el PMI, como lo mencionaba hace unos momentos, divide todos los grupos que manejan, que se encuentran en la guía, ¿no? De los fundamentos para la dirección de proyectos, en 5 grupos de procesos. O sea que cada uno de estos procesos, o de estos grupos de procesos que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no? El grupo de procesos de inicio, el grupo de procesos de planificación, el grupo de procesos de ejecución, de monitoreo y control o de cierre, a su vez están formados por otros procesos, ¿no? Entonces, el abastecimiento y esta planeación de los abastecimientos, pues los podemos encontrar en el grupo de procesos de la planificación, en el grupo de procesos de la ejecución y en el grupo de procesos de control, tomando en cuenta también que a lo mejor ya desde el inicio, pues esta planificación de los abastecimientos ya también aparece, ¿no? De una u otra manera, a lo mejor indirectamente, pero sí aparece. Y también para el cierre, ¿no? Porque en algunas ocasiones, y dependiendo del tipo de proyecto, pues incluso en el mismo cierre, se tendrá que ir siguiendo los abastecimientos. A lo mejor el hecho de que algún proveedor entregue tal o cual cosa, de eso depende que se pueda cerrar el proyecto, ¿no? Entonces, pues esta parte de la planificación de los abastecimientos, pues puede incluso llegar hasta el final, ¿no? Totalmente del proyecto. Ahora, hay un cierto nivel de interacción entre todos estos grupos de procesos. Aquí en esta gráfica, pues, que por cierto también es del PMI, podemos ver, o sea, a través del tiempo, ¿no? Un proyecto, pues, digamos, empieza, perdón, con el grupo de procesos de inicio y va avanzando, ¿no? El proyecto en el tiempo. Vemos que, pues, representa a lo mejor este grupo de procesos de iniciación un esfuerzo no tan grande, pero ya el grupo de procesos de planificación, si tomáramos en cuenta que el eje de las Y o las ordenadas significa cierto nivel de esfuerzo, ¿no? Que la organización tiene que hacer para ir alcanzando todas las metas y objetivos, pues ya el grupo de procesos de planificación pues trae un nivel de esfuerzos importante y por ende un nivel de esfuerzos o de utilización de recursos de la misma organización o si la misma organización no pudiera, también traer ya recursos externos, ¿no? Entonces, desde el grupo de procesos de planificación ya empieza fuertemente esta parte de la planeación o planificación de los abastecimientos. Por supuesto, en el grupo de procesos de ejecución, pues están muy presentes, ¿no? Porque al menos, como nosotros sabemos en la industria de la construcción, pues los insumos, los abastecimientos en una obra de cualquier tipo, ¿no? De infraestructura vial, pues son totalmente necesarios, ¿no? Entonces, incluso si llegara a faltar alguno de ellos, pues puede causar atrasos importantes sobre costos importantes, ¿no? Obviamente el grupo de procesos de seguimiento y control también de alguna manera podemos encontrar esta parte de la planificación de los abastecimientos y como yo lo comentaba en el grupo de procesos de cierre, ya en la finalización del proyecto, pues también puede ser que tengamos la presencia de los abastecimientos, ¿no? Y de esta importancia que tienen. Entonces, en mi opinión, es aquí donde radica la importancia de la planificación adecuada de los proyectos, ¿no? Porque
esta planificación la podemos encontrar a lo largo del proyecto, sin importar en qué fase o en qué momento en el tiempo nos encontremos, ¿no? En cuanto a la consecución de los objetivos de estos proyectos. Ya por último, como para no extenderme más en esta parte de la dirección de proyectos y los fundamentos que maneja el PMI, las áreas de conocimiento, ¿no? o estas áreas de especialidad que maneja el PMI, que son 10, pues tiene que ver con la integración del proyecto, ¿no? O la gestión de la integración del proyecto, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, que ellos lo llaman gestión del cronograma. Obviamente, una vez teniendo el cronograma, pues nosotros vamos a poder obtener, o podemos ir obteniendo los costos, ¿no? También la parte de la calidad, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos humanos, que ahora últimamente está muy en boga esta parte que establece que ya no hablamos o no podemos hablar de recursos humanos, ¿no? Podemos hablar de recursos financieros, de maquinaria, de lo que sea, pero los humanos, por así decirlo, no son recursos. Tenemos que hablar más de una gestión de, pues de qué capacidad o de qué tanto el personal está preparado, ¿no? Para enfrentar todos los retos que trae algún proyecto, ¿no? La gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos y la gestión de las adquisiciones, ¿no? Así como la gestión de los interesados. Pero es menester, digamos, de esta ponencia, la gestión de las adquisiciones del proyecto. Y pues estas van a ser aquellas actividades que nos permitirán adquirir ciertos productos, insumos, servicios, resultados, ¿no? En un momento específico del proyecto, ¿no? Y que es necesario que nosotros los obtengamos, pues, fuera del equipo del proyecto o la organización. Es por eso que, pues, tenemos que realizar esta correcta planificación, porque, pues, a la hora, a lo mejor, de necesitar algún insumo, algún servicio, algún producto, si no se lleva la planificación adecuada, pues a lo mejor no está disponible en el momento en el que nosotros lo requerimos. Y eso, como lo comentaba hace unos momentos, pues ya puede impactar negativamente, o seguramente impactará negativamente en cuanto a los tiempos o los costos, ¿no? Incluso hasta en la misma calidad de lo que vamos a entregar. Entonces, la gestión de las adquisiciones o de los abastecimientos consta de 3 procesos principalmente, o 3 procesos generales, por así decirlo. Uno, pues tiene que ver con la planificación, la gestión del abastecimiento o adquisiciones del proyecto. Otro con efectuar el abastecimiento y las adquisiciones, y el otro con controlar el abastecimiento y las adquisiciones, ¿no? Entonces, pues uno es planificar, ¿no? A priori, a la parte de la ejecución, por así decirlo. Otro es, pues ya efectuar en sí el abastecimiento, las adquisiciones, digámoslo así, llevar ya este plan que nosotros obtuvimos al principio, llevarlo ya a la obra, al lugar de los trabajos, y finalmente, pues controlar, ¿no? Controlar este abastecimiento, monitorear esta parte de las adquisiciones, porque es muy importante poder identificar a tiempo si existiera algún desvío, ¿no? En cuanto a la parte de lo que se hizo en esta de la planificación de la gestión, y que está muy ligada con la parte del avance del proyecto, ¿no? Entonces, si nosotros controlamos o monitoreamos adecuadamente, también vamos a poder responder a tiempo, ¿no? Y evitar que o se presenten esos atrasos, o si se presentan, pues al menos evitar que se extiendan en el tiempo, ¿no? Y que se hagan más grandes. Entonces, el beneficio principal de planificar las adquisiciones adecuadamente, pues digamos que lo podríamos dividir en varias partes, pero yo creo que lo más importante es determinar si va a ser necesario adquirir bienes y servicios fuera del equipo del proyecto u organización, incluso dentro, porque también a lo mejor el proyecto está realizándose en cierta área de la organización, pero esta área que está llevando a cabo el proyecto es muy probable que necesite de otras áreas. Por ejemplo, el área de compras en la parte del sector privado, ¿no? Es muy común que el área de compras esté siempre muy metida en la parte de la elaboración de los proyectos. Entonces, pues es muy necesario determinar si esos bienes o servicios que se van a utilizar
los voy a adquirir en qué momento, ¿no? ¿Qué es lo que voy a adquirir? ¿Cuándo? ¿Cómo lo voy a adquirir? Y en estas tres preguntas, pues también cabe el comentar que hay una mejor manera de identificar o saber qué es lo que voy a adquirir. Hay una mejor manera o mejores prácticas, por así decirlo, de cuándo o cómo determinar cuándo voy a necesitar adquirir cierto producto o insumo, de cómo lo voy a adquirir también es un tema bastante amplio, el simple hecho de definir qué tipo de contrato, qué tipo de, incluso desde antes, ¿no? En la parte esta de la licitación, por ejemplo, en el sector público, pues qué licitación, qué tipo de licitación abierta, no sé, invitación a cuando menos 3 personas, adjudicación directa, licitación pública, nacional, internacional, o sea, ya desde ahí podemos ir vislumbrando la importancia, ¿no? de planificar estas adquisiciones adecuadamente. Y también viene a colación la parte de identificar muy precisamente las especificaciones o características que vamos a aceptar, ¿no? de estos proveedores, de estos abastecimientos. Entonces, el control y el seguimiento de la calidad de lo adquirido, pues también adquiere una relevancia muy grande, ¿no? Hemos visto cómo, al menos por parte, por ejemplo, hablando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, particularmente en la parte pues del mantenimiento, de la construcción de carreteras, de vías terrestres, pues se ha implementado un sistema, ¿no? integral de aseguramiento de la calidad que pues busca precisamente pues tener ese control y seguimiento de la calidad de lo que se adquiere, ¿no? De los materiales con los que se va a construir tal o cual pavimento, de los materiales con los que se va a construir un puente y la calidad que debe tener y debe cumplir todo este tipo de infraestructura, ¿no? En cuanto a la planificación del abastecimiento, y que es el tema que vamos a tratar, por así decirlo, en mayor o más a fondo en esta ocasión, en la planificación del abastecimiento se tienen que documentar varias cosas, ¿no? Una es, o lo primero será, pues las decisiones acerca de estos abastecimientos del proyecto, ¿no? Se tiene que especificar también el enfoque que van a tener estas adquisiciones y los proveedores potenciales. En el caso del sector privado, bueno, pues en esta parte pues se puede jugar un poco más, ¿no? A lo mejor se pueden tener reuniones con los proveedores que ya tenemos por ahí en el histórico, como para ponerse de acuerdo en cuanto a tiempos, calidad, costos y demás, ¿no? En el sector público no es tan común, en el sector público pues esta identificación de proveedores potenciales, pues al ser licitaciones públicas o de carácter público, obviamente pues, está prohibido reunirse antes con los licitantes o no, o sea, ahí digamos que se tiene que dar una competencia bajo las mismas condiciones, ¿no? Forzosamente y de acuerdo al marco jurídico y demás que existe, ¿no? Pero bueno, en esta parte de la planificación de la gestión de las adquisiciones, yo les pongo en la pantalla del lado derecho los tres procesos generales de esta gestión de las adquisiciones, ¿no? Como lo decía hace unos momentos, ¿no? La planificación de la gestión de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones y controlar, ¿no? Monitorear las adquisiciones. Ahora, dentro de la planificación de la gestión de las adquisiciones tenemos otros procesos y yo en el recuadro rojo, si bien los demás son importantísimos también, en el recuadro rojo, perdón, yo trato como de identificar, no que sean más importantes, pero los que a lo mejor si tenemos alguna falla, por mínima que sea, puede que el impacto negativo en el proyecto en cuanto a costos, tiempo y todo esto lo que hemos platicado anteriormente, sea mayor o sea mucho mayor. Por ejemplo, en el criterio de la selección de los proveedores, estos criterios que en un momento más vamos a tomar, ¿no? Y que vamos a tratar, estos criterios de selección de proveedores, creo yo que son muy, muy, muy importantes, porque si desde ahí, desde el momento en elegir al proveedor, ¿no? que nos va a abastecer nuestra obra, nuestro proyecto, si desde ese momento de la selección
lo hacemos de una manera no adecuada, con desviaciones, porque, pues es mi cuate, o porque, no sé, ¿no? Mil situaciones que por cierto, en un momento más platico de esto, pero esta parte de las adquisiciones está fuertemente ligada con los aspectos de la ética, ¿no? Y del buen funcionamiento de una empresa. Y eso está reflejado obviamente también en una parte muy delicada que vamos a ver al final de esta presentación y que tiene que ver pues, con todas las repercusiones legales, ¿no? Porque esta parte de las adquisiciones, como hay que hacer contratos y hay que hacer concursos, licitaciones y demás, pues ya digamos que la parte jurídica, en esta parte de la gestión de las adquisiciones, pues adquiere un tema o es un tema muy relevante, ¿no? A diferencia de otras instancias o de otros procesos que tenemos en la dirección de proyectos. Pero bueno, eso lo vemos en un momento más. Entonces les comentaba, el criterio de la selección de proveedores, pues importantísimo, ¿no? Por otro lado, las reuniones, como lo comentaba hace un momento, a lo mejor en el sector privado es un poco más fácil llevarlas a cabo. Digo, fácil es un decir, ¿no? Pero también tiene su chiste, pero ahí pues ya tiene que ver un poco el liderazgo del personal y qué tanto o qué tanto maneja esta parte de la negociación, estas aptitudes de la negociación que puede tener una persona, pues también se vuelven bastante relevantes, pero las reuniones, incluso en el sector público, reuniones internas con otras áreas y demás, pues son muy importantes porque le dan claridad, ¿no? a esta parte de cómo llevar, cómo planear, que si tengo que establecer términos de referencia, las bases de los contratos, el tipo o el tipo de contratación, las bases de la licitación y demás. Todas estas reuniones son muy importantes y por eso yo las marco en el recuadro rojo, ¿no? Y el hacerlas bien, pues nos traen muchos beneficios, ¿no? En cuanto a la parte de la consecución de metas y objetivos de un proyecto. Por último, por ahí, por supuesto, pues también marco el plan de gestión de las adquisiciones, porque al final va a ser un documento amplio, específico, en el que pues se tiene que tratar todo esto, ¿no? Todo lo a priori y que tiene que ver con el abastecimiento, todo lo a priori a la ejecución, digamos, y que tiene que quedar todo bien claro, ¿no? Desde quiénes están o quiénes van a ser los involucrados en efectuar las adquisiciones, quiénes van a ser los involucrados en llevar a cabo la evaluación de los proveedores, quiénes van a ser los involucrados en la parte, por así decirlo, legal, que van a llevar la contratación, demás, el pago, o el tipo de pago, la facturación, todo ese tipo luego ya de indicadores o de tareas de contabilidad, administración, financieras, pues también son importantísimas, ¿no? En la consecución de los proyectos. En la parte de efectuar las adquisiciones y controlar las adquisiciones, que aunque no es tema propiamente de esta plática, sí menciono pues, la parte importante de los vendedores seleccionados o de estos proveedores y de los acuerdos que se tengan con ellos, porque esto nos trae digamos que para otro, incluso en el mismo proyecto, ¿no? Más adelante. Pero en caso de que existieran otros proyectos similares, esta parte de la experiencia, la calificación de los vendedores, de los proveedores y los acuerdos que se tengan con ellos, pues tiene una importancia muy grande porque de alguna manera todas las organizaciones pues, deberían tener, si es necesario, si necesitas tú tener abastecimientos en tus proyectos y estos abastecimientos son externos, pues siempre será mejor contar con por así decirlo, un pool, ¿no? De empresas, de proveedores con los que ya has trabajado, que sabes que cumplen, que tienen calidad en sus productos y que al final, en este tema de la competitividad, pues van a la vanguardia y te ofrecen productos, servicios, insumos que otros proveedores no te pueden ofrecer, ¿no? Y finalmente, en cuanto al control de las adquisiciones, pues bueno, tenemos menciono la administración de las reclamaciones, el análisis de los datos que se tengan, ¿no? Inspecciones o auditorías, que pues ahora más que nunca creo que las auditorías están a todo lo que dan.
Y finalmente, pues el cierre de estas adquisiciones y como yo lo decía, la información del desempeño del trabajo, tanto del proyecto y su relación con el abastecimiento, como de los proveedores y de las empresas, entes que nos sirven como abastecedores, como proveedores, ¿no? También deberemos tener pues una evaluación del desempeño del trabajo que ellos llevan a cabo, ¿no? Para con nosotros. Entonces, el proceso típico o un proceso típico de abastecimiento, pues suele tener o llevar los siguientes pasos, por así decirlo, ¿no? O subprocesos. Por ejemplo, lo primero, esto que voy a mencionar, pues, como lo dice ahí, es un proceso típico, pero por supuesto que puede haber más, ¿no? Más subprocesos en esta parte del abastecimiento y la planificación, pero pues generalmente empieza con una preparación, ¿no? De la estimación de costos para determinar ese presupuesto. Después se tendrán que preparar y emitir los documentos de la licitación, ¿no? Las bases de esa licitación. Esto incluso aplica pues, tanto para el sector público y privado, ¿no? No hay diferencia o no hay mucha diferencia, ¿no? En cuanto a esta parte. Se tendrán que preparar términos de referencia, especificaciones particulares, que si las visitas de obra o las visitas al lugar de donde serán los trabajos, porque a veces suele ser muy importante conocer el entorno social, ¿no? Donde se van a llevar a cabo los trabajos. Entonces, pues ya desde ahí, como yo lo comentaba al principio, ¿no? Una mala elección en este punto de la planificación, desde antes que empiece el proyecto, este, pues va a significar o va a traernos problemas o bastantes problemas y grandes seguramente más adelante, ¿no? Sobre todo esta parte del manejo de la responsabilidad social y tomar en cuenta pues, a las personas a los que serán afectados y demás, ¿no? Que bueno, esto se ve mucho más a fondo y más a detalle en la parte de la gestión de los interesados, pero bueno, también aquí en la parte de los abastecimientos, pues viene a colación, ¿no? El paso a seguir, digamos, o lo que seguiría sería pues anunciar esa necesidad que nosotros tenemos de adquirir servicios, productos e insumos, ¿no? Las empresas pues lo hacen a través de invitaciones, en sus páginas web, demás. En la parte del sector público, al menos a nivel federal, pues será, como ya sabemos, no sé, a través de Compranet o por invitación, ¿no? Directa, cuando menos 3 personas y demás, ¿no? Eh, Después se tendrá que identificar una lista de vendedores calificados. Puse la palabra breve, pero a veces suele no ser tan breve, ¿no? Dependiendo la envergadura del proyecto y el tamaño de pues la lista de los proveedores, de los vendedores calificados, incluso calificados puede ser bastante amplia, ¿no? La preparación y presentación de propuestas por parte del vendedor, digamos que en la parte del sector público sería la presentación, ¿no? De las proposiciones. Después, obviamente, se tendrá que evaluar, ¿no? Tanto técnicamente como financieramente estas proposiciones para nosotros estar ya en posición de poder pues definir un ganador, por así decirlo, ¿no? A veces será muchísimo más importante la parte técnica, que digo, corrijo, realmente creo yo que debe ser prioritario, ¿no? La parte de la solvencia técnica, vamos, de las propuestas. Incluso esta solvencia técnica, si no se tiene, ya ni siquiera se evalúa la parte financiera de los precios y demás, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Esto sí es una práctica que se da en ambos sectores. Finalmente, como lo comentaba, bueno, se hace la evaluación de combinada, incluso entrarán aspectos de calidad, dependiendo del tipo de industria en el que se cuente o en el ámbito en el que se encuentre este proyecto, para finalmente llevar las negociaciones y hacer la firma del contrato respectivo. Esto en la parte de la planificación, por supuesto, ya una vez que arranca el proyecto o la obra, pues esta parte del contrato y por supuesto las negociaciones que se llevaron con antelación, pues tendrá que tomarse muy en cuenta y seguirse monitoreando, ¿no? De tal manera que se cumpla todo lo especificado en estos contratos que se hicieron, ¿no? La selección de proveedores, que es otro de los temas que yo les comentaba que considero muy, muy importante, se puede hacer
de diferentes maneras, ¿no? Existen algunos métodos comúnmente utilizados en la selección de estos proveedores y que los que vamos a ver en unos momentos más también se relacionan un poco con la manera en la que en el sector público se lleva a cabo esta evaluación de las proposiciones y esta selección de los proveedores, ¿no? Una forma es, pues, llevar a cabo esta técnica, digamos, del menor costo, ¿no? O sea, tan sencillo como, ¿sabes qué? Yo le doy eh, la responsabilidad del abastecimiento a tal o cual empresa, tal o cual figura de empresa moral, física, de acuerdo al costo, ¿no? Esto pudiera ser adecuado o puede ser adecuado cuando se tienen adquisiciones de carácter estándar o que son muy rutinarias y ya existen prácticas y estándares bien establecidos y que podemos asegurar que lo que a nosotros nos entreguen, pues va a cumplir con la calidad que nosotros estamos esperando, ¿no? Sin que, o por así decirlo, no obtener servicios, insumos baratos, sino económicos, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre algo barato y algo económico, ¿no? Lo económico, pues sí cumple con la calidad que nosotros buscamos. Lo barato, pues a lo mejor no, ¿no? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, bueno, pues, en ese sentido, pues mencionarlo, ¿no? Se puede también seleccionar estos proveedores por las calificaciones, ¿no? O por esta evaluación que se lleve a cabo, ¿no? De tal manera que, pues, el comprador establece una lista breve y se selecciona al oferente con la mejor credibilidad, las mejores calificaciones, de acuerdo a su experiencia, con base en la pericia que tenga, las áreas de especialización o incluso con las mismas referencias, ¿no? de otras empresas del sector. También otro método de selección de proveedores muy común es la puntuación por propuesta técnica superior, que en el caso del sector público pues tiene su símil en una evaluación por puntos y porcentajes, ¿no? Que se llama, y con la cual se evalúan pues a las empresas licitantes, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues se pide una propuesta, ¿no? Con detalles técnicos, con la parte financiera también de los costos, y estas propuestas técnicas se evalúan primero, ¿no? Con base pues, en la solución técnica ofrecida y de acuerdo a lo que se necesita por parte, digamos, de quienes gerencian el proyecto o por parte de la dependencia que saca la licitación, ¿no? Entonces, se va a seleccionar pues al vendedor que presenta la propuesta técnica más solvente, de mejor de calidad, por así decirlo, que obtuvo mayor puntuación, siempre y cuando la propuesta financiera también sea adecuada, ¿no? Entonces, aquí suele pasar que no se le adjudique el contrato o que no se le dé la responsabilidad de llevar a cabo las adquisiciones a el ente que presenta el costo más económico, ¿no? Puede ser que sí, pero no siempre sucede, ¿no? Acá se le da cierta prioridad a la solución técnica, a la propuesta técnica, y después ya a la parte de la evaluación financiera. No es que no se le dé su importancia, pero no es digamos que necesario que la parte técnica sea o esté totalmente, digo, la parte financiera, perdón, sea totalmente solvente, ¿no? Otro tipo de selección de proveedores es el basado en costos y calidad, ¿no? Que ya permite incluir al costo que esta empresa nos esté ofreciendo, esta parte de la calidad, ¿no? Y esto viene a colación porque cuando nosotros estamos haciendo la planificación del riesgo, pues nosotros tomamos muy en cuenta que pues un riesgo muy grande es que los abastecimientos al momento que se requieren en la obra, pues no estén, ¿no? No estén ahí, no estén en el momento adecuado. Entonces, pues este tipo de selección de proveedores toma en cuenta un poco el riesgo, ¿no? Y le da también a la parte de la calidad un lugar preponderante en esta parte de la selección, ¿no? De los proveedores. Por último, tenemos estas otras dos formas o métodos de selección de proveedores, que uno es el proveedor único, ¿no? Y el de presupuesto fijo. En cuanto al proveedor único, a lo mejor el símil en cuanto a la parte del sector público, puede ser un poco la adjudicación directa, ¿no? Métodos que realmente solo son aceptables cuando está justificado bajo alguna emergencia o debido a situaciones
excepcionales, ¿no? Como lo menciona la diapositiva que les pongo yo, y de presupuesto fijo, que este método de presupuesto fijo requiere dar o a dar a conocer el presupuesto disponible a los vendedores, ¿no? Entonces este es algo más particular, ¿no? Que obviamente en caso del sector pues, público no existe esta figura, pero en el sector privado suele utilizarse, ¿no? Yo ya sé cuánto me voy a gastar, entonces, o yo tengo un presupuesto para cierto proyecto, cierta actividad, entonces, pues yo le digo a mis proveedores de confianza cuál es ese presupuesto que yo tengo, ¿no? Al final yo lo que quiero es que que ellos me entreguen, ¿no? Y que mis abastecimientos sean adecuados, me los entreguen en tiempo y forma y con la calidad que yo deseo. Pues este es el presupuesto que yo tengo, ¿no? No puede ser mayor, entonces yo les doy el presupuesto y estas empresas que quieran ser mis proveedores, por así decirlo, o quienes tomen la responsabilidad de darme los abastecimientos en tiempo y forma, pues tendrán que competir no por precio, sino pues por calidad, a lo mejor hasta en qué tan buen servicio me den, tendrán que competir en otro nivel, ¿no? Que no tiene que ver con el costo, sino ya más bien con una parte de operatividad propia de estas empresas y de qué tan competitivas sean, ¿no? Por otro lado, las reuniones deberán ser internas o externas, ¿no? Yo, como lo mencionaba, yo las considero muy importantes porque estas reuniones con las áreas involucradas en la parte de la gestión de las adquisiciones nos van a permitir definir todo lo necesario, todo lo que vamos a necesitar en el momento en el que lo vamos a necesitar, cómo lo vamos a necesitar, en dónde lo vamos a necesitar y demás, ¿no? Entonces, estas reuniones yo considero que son muy importantes y que, digamos que la finalidad primordial de ellas pues es evitarnos problemas más adelante, ¿no? en la ejecución de los proyectos. El plan de gestión de las adquisiciones, este plan, o sea, lo que sale, el resultado de llevar a cabo la planificación de las adquisiciones, deberá documentar y deberá incluir lo siguiente, ¿no? De acuerdo al PMI y de acuerdo incluso a algunas situaciones que considero importantes, ¿no? Con base a la experiencia y demás. Se debe documentar el tipo de licitación, ¿no? Si va a ser pública, internacional o nacional, local, por invitación, adjudicación y demás, ¿no? Eso más o menos ya lo tratamos en estos minutos, pero el tipo de licitación tiene que definirse a priori, ¿no? Incluso de comenzar con esta parte de los abastecimientos. ¿Cuál va a ser la fuente de financiación? De financiamiento o de financiación también tiene que estar bien definida, ¿no? Van a ser recursos propios, recursos públicos, créditos, va a ser subsidios, donaciones, no sé, ¿no? La fuente de financiación o de financiamiento es muy importante. La forma en que se coordinarán las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, por ejemplo, con el cronograma del proyecto, como yo lo mencionaba, con la gestión de los riesgos, pues también tiene que documentarse, ¿no? En esta parte del plan de la gestión de las adquisiciones y que es este documento formal que vamos a obtener, ¿no? Al nosotros elaborar correctamente esta planificación de las adquisiciones. Por supuesto, pues vamos a necesitar del cronograma, ¿no? Con las actividades de adquisición clave, una especie de ruta crítica, ¿no? Para poder definir en el tiempo cuándo vamos a necesitar y cómo estas adquisiciones, cómo se van a medir, ¿no? Cómo se van a gestionar los contratos. Como ya lo mencionaba yo, los roles y responsabilidades de los interesados y que tengan relación a las adquisiciones, las restricciones y los supuestos que van a afectar a estas adquisiciones planificadas. Obviamente tomar en cuenta, y es lo que vamos a ver ya en unos momentos más, que es con lo que cierro esta presentación, la jurisdicción legal, el tipo de moneda, el marco jurídico en el que se van a llevar a cabo estas adquisiciones. También se tiene que establecer en este plan y tiene que quedar pues muy claro, ¿no? Por otro lado, la determinación de si se utilizarán estimaciones independientes o si son necesarias estas como criterios de evaluación, también hay que tomarlo en cuenta desde el principio y hacérselo saber a los proveedores, ¿no? Ellos tienen que saber también cómo es que se les va a evaluar, cómo es que se les va a pagar, cuáles son las condiciones que se les van a pedir, porque ellos pues adquieren responsabilidades, pero también tienen derechos, ¿no? Que nosotros pues no podemos menospreciar en ningún momento. Todos los asuntos relacionados con la gestión de riesgos, ¿no? Ya lo comentaba yo, tienen que estar aquí en el plan de gestión de las adquisiciones, generalmente a través o mediante las garantías de cumplimiento, ¿no? Al fin de mitigar algunas formas de riesgo
que se pueden tener en el proyecto, fianzas de vicios ocultos, fianzas de cumplimiento, demás, ¿no? Si se va a dar anticipo, ¿no? Este tipo de cosas pues ya se tienen que también establecer muy bien desde el principio. Se tiene que tener también vendedores precalificados si los hubiere, ¿no? Y si es que se van a necesitar. Y finalmente, a manera de conclusiones o como consideraciones importantes a tomar en cuenta, un poco antes ya de nada más mencionar rápidamente lo del marco jurídico, pues sí me gustaría mencionar que pues existen tanto obligaciones como sanciones legales significativas vinculadas a todo este proceso de las adquisiciones, ¿no? Es lo que comentábamos hace unos minutos y que tenemos que estar muy atentos. Por ejemplo, ya sabemos que hay o cambios en la ley de, por ejemplo, del outsourcing, de la subcontratación. Entonces, la ley de obras públicas, pues sí establece, ¿no? Que no se puede subcontratar si no se establece desde el principio que así se puede. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes, ¿no? A la hora de ejecutar los proyectos o de elegir a los que serán los proveedores. Normalmente el director de proyecto no está autorizado a firmar los acuerdos legales vinculantes para la organización. Quienes estarían ahí, digamos que autorizados, pues serán los representantes legales, los directores de las áreas legales o demás, ¿no? Generalmente el director de proyecto no está autorizado a firmar acuerdos legales vinculantes, ¿no? Para la organización. El enfoque de la contratación y el contrato mismo deben cumplir, por supuesto, las leyes locales, nacionales, internacionales que rigen a estos contratos y que pues es importantísimo siempre tomar en cuenta. Las adquisiciones tienen, por supuesto, un impacto directo en el cronograma del proyecto. No importa si se atrasan o se adelantan, ¿no? El hecho de que llegue un proveedor 3 días antes, ¿no? a la obra, pues eso no necesariamente es bueno. A lo mejor no tengo yo espacio para colocar lo que él me trae, ¿no? En este momento. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que las adquisiciones es mejor que se lleven a cabo y se den en el momento justo, en el momento que se ha planeado desde un inicio. Incluso tomando en cuenta que esto impacta positivamente en la parte de los desperdicios, ¿no? A lo mejor el no tener productos, insumos, en la zona de obra ahí mojándose, no sé, teniendo o tomando los efectos de la intemperie, pues no siempre será adecuado, ¿no? Y eso se puede tener o se puede caer en desperdicios importantes, ¿no? Debe establecerse el tiempo ideal, ¿no? Esto es lo que estábamos comentando hace un momento. Se tendrá que tener total claridad acerca de quiénes serán los encargados, como ya lo comentaba, ¿no? De llevar a cabo estas actividades de adquisición o de las adquisiciones, y estas personas tendrán que tener o con habilidades y capacidades específicas, ¿no? Conviene también contar con políticas y procedimientos formales de adquisición, ¿no? Esta parte de la evaluación de los proveedores viene aquí a colación. ¿Y por qué conviene contar con este tipo de políticas y procedimientos? Pues porque, como yo lo mencionaba, si yo voy a necesitar estar haciendo contratación de proveedores para los abastecimientos en mi obra, en mi proyecto y demás, pues es mejor que yo ya tenga un plan o una manera estándar de hacerlo, lo cual me va a ahorrar mucho trabajo y mucho tiempo a la hora de llevar a cabo esta planificación y de definir a quiénes serán los responsables de darnos los abastecimientos. Tomar en cuenta los riesgos asociados a la realización del proyecto es muy importante, las condiciones del mercado presentes y futuras lo más que se pueda, ¿no? El asesoramiento jurídico si fuera necesario y la elección adecuada al tipo de contrato, ¿no? O del tipo de contrato de acuerdo a las necesidades del proyecto. Finalmente, el tiempo no da para más, pero el marco jurídico de las adquisiciones, como yo lo comentaba hace unos minutos, esta parte de las adquisiciones está muy fuertemente ligada, por un lado, con la parte de la ética y de cómo se conducen los encargados de llevarlas a cabo, ¿no? Y eso mismo, digamos, está ahí ligado con la parte y el marco jurídico de las leyes, ¿no? El área de las adquisiciones asume autoridad y responsabilidades, ¿no? Como representante, ¿no? Ante la otra empresa, ante la de los proveedores, por así decirlo, a través de los contratos. Entonces, estos contratos tienen un marco jurídico y se tienen pues, que acotar
digamos, a otro tipo de leyes como el Código de Comercio, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, comento, pues para el caso de nosotros, ¿no? Los que nos dedicamos o que estamos en la industria de la construcción, también a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a la Ley Federal de Protección del Consumidor, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ¿no? La famosa LEGEPA, y la Ley de Adquisiciones de cada entidad federativa o municipio, ¿no? Que hubiere en caso de que ese proyecto pues, se lleve en algún municipio, ¿no? O localidad en específico. Entonces, en cuanto a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, rápidamente, o sea, les puedo mencionar que en el título sexto de las infracciones y sanciones, en ese capítulo único de ese título sexto, del artículo 77 al 82, se establecen estas infracciones y sanciones. Y dentro de estas infracciones y sanciones y el contenido de estos artículos, en resumen, pues establece, en caso de que se requiera llevar a cabo alguna sanción, ¿quién la va a llevar a cabo? La Secretaría de la Función Pública. Esta sanción pues podrá ser a lo mejor una multa económica, una habilitación o una combinación de ambas, depende, ¿no? Dependerá de qué tipo de daños y perjuicios, del carácter intencional o no, o de la gravedad de la falta. Pero a quienes no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que causen daños y perjuicios a la entidad pública, a ellos son a los que se les va a imponer una sanción, sea pues de parte de los proveedores o por parte de la empresa o de la dependencia misma, ¿no? En el título séptimo de la solución de controversias, en sus capítulos 1, 2 y 3, que van del artículo 83 al 104, pues se maneja o se establece la parte de las inconformidades en el proceso, se evalúan las pruebas, ¿no? Se dicta resolución, se maneja que se puede llegar a alguna conciliación y pues existirá algún árbitro que sea quien establezca quién o no tiene la razón y bueno, pues este árbitro pues también está definido ahí cómo se establece. Y por último, en el reglamento, en la sección 7 de la rescisión administrativa del contrato, en el artículo 157 específicamente, en sus párrafos 3, 4 y 5, viene esta parte que está ligada a la parte de las adquisiciones, ¿no? Por ejemplo, se podrá rescindir administrativamente un contrato cuando no se ejecuten los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato, ¿no? O sea, que a lo mejor estos abastecimientos no tengan la calidad, no se hayan entregado en el tiempo, en la forma en la que sea. Bueno, pues ahí puede haber una rescisión. En el párrafo 4, el no dar cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo, ¿no? O sea, aquí está ya más directo, no puede ser, ¿no? Y por último, que se subcontrate parte de los trabajos sin la autorización expresa, ¿no? De la dependencia o de la empresa. Entonces, bueno, yo por mi parte es todo, agradezco su atención y pues bueno, si hay dudas, comentarios, preguntas, opiniones, pues adelante, ¿no? Muchísimas gracias al maestro Daniel Sánchez Solís, una presentación muy completa que nos abre bastante el panorama sobre esta parte de las adquisiciones que muchas veces damos por sentado que, bueno, hay que adquirir bienes, hay que adquirir servicios, pero como lo podemos notar, tiene toda una metodología que es importante implementar. Muchas gracias, maestro Daniel. Quisiera recalcar solo algunos puntos de tu ponencia. Una que me parece fundamental es que un proyecto puede fracasar debido a los proveedores, ¿no? Son una parte fundamental de que si no llegó el equipo, o no llegó el material y empiezan los atrasos, o llegó antes, o llegó mucho después, eso causa costos, ¿no? Y modificaciones a nuestro cronograma. Documentar las decisiones acerca de los abastecimientos del proyecto. ¿Por qué tenemos tal proveedor o por qué lo cambiamos? ¿Cuál fue la razón? Para que no se presten malas interpretaciones, ¿no? Especificar el enfoque de las adquisiciones, eso me parece muy, muy importante. Identificar los proveedores potenciales, así como se hacen las invitaciones a las empresas para participar, también hay que tomar en cuenta los proveedores que vamos a tomar, ¿no? Que tengan la experiencia, que hayan cumplido, que no tengan sanciones, etcétera, ¿no? Tener un plan de adquisiciones, esto creo que es fundamental para cualquier proyecto, las políticas de adquisición, qué va a ser permitido, qué no, hasta qué punto. Y algo también muy, muy importante desde el punto de vista de los proveedores, ¿no? Las condiciones del mercado. Si nosotros ponemos un proyecto a un precio fijo
y las condiciones del mercado cambian, pues también los proveedores deben de poder adaptarse y poder dialogar y llegar a una negociación de qué es lo que puede pasar, ¿no? Como vemos, todas las situaciones que no tengamos en cuenta pueden afectar directamente a los proveedores y eso se regresa, digamos, a nuestro proyecto. Muchísimas gracias, maestro Daniel. Y bueno, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos un poquito sobre el tiempo, pero no sé si haya por ahí alguna pregunta. Por aquí nos comentan en el chat. Buenas tardes, felicidades por la presentación. Nos pregunta José, ¿cómo considerar la elección de personal como abastecimiento durante las etapas de un proyecto? Sí, yo comentaba o comenté en algún momento de la plática que acabamos de tener, que ya no se maneja tanto esta parte de llamar a las personas como recursos humanos, ¿no? Ya tiene que ver más con una gestión del talento humano. Esa es la palabra que quise mencionar en aquel momento y no me vino a la mente. Esa es precisamente la palabra. O sea, ya no podemos hablar de recursos humanos porque digamos que esa manera de manejarlos, de planificarlos, de gestionarlos, está un poco ya obsoleta, por así decirlo. Tenemos que hablar ahora de gestión del talento humano, ¿no? Y esta parte del gestión o de la gestión del talento humano está totalmente ligada con las adquisiciones, incluso, digamos, para alguna entidad pública o para alguna empresa, pues lo más importante y quienes las mantienen vivas, quienes resuelven los problemas, quienes hacen el trabajo, pues son las personas a través de ese talento que cada quien tiene, ¿no? Y que cada persona, en lo particular, pues explota a la hora de llevar a cabo el trabajo que se le encomiende, ¿no? Entonces, en esta parte de la elección del personal, pues yo sí tomaré en cuenta que en la gestión del talento, digamos, en esta parte de las dependencias o de las empresas privadas que se encargan de buscar el talento, seleccionarlo y al final ofrecerle un puesto de trabajo, ya sea temporal o a tiempo completo o contrato indefinido y demás, es muy importante que esta parte del abastecimiento tome en cuenta a esa área porque, pues como bien lo dices, ¿no? La elección del personal con base, como lo digo, en el talento que tengan las personas, muy particular, estas aptitudes que tengan hacia el trabajo, pues sí tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Y es muy, muy, muy importante que empiece a cambiarse, digamos, esta manera de pensar, esa filosofía, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Por aquí nos comenta el ingeniero Jaime Villalón. Los proveedores pueden poner en riesgo el proyecto. En su opinión, ¿cuáles fianzas y seguros de responsabilidad civil se deben de pedir? Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Villalón. Sí, bueno, sí, nosotros sabemos que en la realización de cualquier proyecto pues se piden fianzas precisamente para tratar de mitigar un poco los riesgos, ¿no? Porque en cualquier proyecto así se tenga la planificación más adecuada, se le otorguen, se le den todos los insumos, los recursos que se tengan disponibles, pues sabemos que los riesgos, digo, puede ser que haya riesgos positivos, pero generalmente son negativos, ¿no? Entonces, pues sí, yo pienso que esta parte de la definición, ¿no? De qué garantías, por ejemplo, son las mejores, pues sí dependerá mucho del tipo de proyecto y de el lugar donde se lleven a cabo, si a lo mejor tenemos situaciones en las que incluso los problemas pueden darse porque hay cambios internacionalmente. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se construía la presa de la Yesca, por allá en los límites de Jalisco y Colima, no recuerdo, creo que está ahí, hubo un problema muy fuerte con el costo del acero, ¿no? Porque en aquel tiempo los chinos empezaron a construir mucho, creo que venían de esta parte de las Olimpiadas y se llevaban todo el acero que había, ¿no? Entonces el acero pues se encareció porque había una demanda altísima y no había el suficiente acero para cubrirla. Entonces ahí, pues digo, pues qué garantía, por ejemplo, podríamos ahí
mencionar, ¿no? Pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Generalmente se manejan, pues, las fianzas de vicios ocultos, ¿no? Que tomarán en cuenta un porcentaje de lo que valga el contrato, no menor al 10% generalmente. A lo mejor una fianza de cumplimiento también, ¿no? Igualmente, me parece que la ley indica que no puede ser menor al 10%. Entonces, estas fianzas pues son necesarias, incluso al menos en el sector público, si no cuentas con ellas, pues eso es, o te resulta en que pues, ni siquiera se te puede otorgar el contrato ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ya como a manera de conclusión, pues esa parte de definir qué garantías son las más convenientes, pues sí depende totalmente de qué tipo de proyectos esté dando y pues tomar en cuenta mucho los riesgos, ¿no? A los que se puedan presentar en la realización de ellos. Pero como lo digo, fianza de vicios ocultos, pues es una muy clásica, ¿no? La garantía de cumplimiento también. Perfecto, muchas gracias, maestro. Pues vamos con otra pregunta más, ya que el tiempo nos come. Muchos comentarios de muy buena presentación, excelente presentación, muchas felicidades de parte de Carlos, Sergio Aguilar. Muchas gracias a todos por conectarse. Jofran Alcaraz nos comentaba, ¿cómo solucionar si un proveedor no puede con la demanda del proyecto una vez que ya realizó la firma del contrato? Es cómo resolver si un proveedor queda mal una vez que hemos realizado el contrato con el dueño del proyecto para evitar pérdidas y la cancelación del proyecto. Sí, claro, ya. Como lo comentaba yo al principio, esta parte de la planificación de las adquisiciones y la planificación de los riesgos en todo proyecto están íntimamente ligadas, ¿no? Están muy ligadas porque, por ejemplo, en el caso que tú comentas, sabes que el proveedor ya no ni me contesta el teléfono, no viene y tiene 2 días de atraso, no me trae lo que necesito y demás. Bueno, pues precisamente eso viene en la planificación, por un lado de los riesgos y la planificación de los abastecimientos, ¿no? En cuanto a la planificación de los abastecimientos y relacionado con la pregunta anterior, pues entrarían las garantías de cumplimiento, rescisiones de contrato y demás, ¿no? Con las multas que esto conlleva, ¿no? Por supuesto, y que deben estar y que están establecidas en los contratos. Por otro lado, el hecho de que un proveedor me falle no tiene que ser suficiente como para que yo ponga en riesgo la consecución de mis objetivos y de mis metas del proyecto, ¿no? Por eso tengo en la gestión de riesgos esta parte en la que yo voy a tomar en cuenta que pues un riesgo muy importante es que algún proveedor me falle. Entonces yo en mi gestión de riesgos tengo un plan de riesgos en el cual pues viene un procedimiento, ¿no? Si este proveedor falla, ahí dice quién es el responsable de encontrar al otro o no encontrarlo, sino más bien quién es responsable de hablarle o de llamarle al que está ahí abajo en el segundo lugar, ¿no? Para que entre y provea, y si no, está el tercero, o sea, hay un plan A, un plan B, un plan C, porque sí, efectivamente esta parte de las adquisiciones pues es de vital importancia porque precisamente no podemos permitir que un proyecto se detenga o incluso se cancele totalmente por falta de cumplimiento de algún proveedor, ¿no? Entonces ahí cuando entra en la parte de la gestión de riesgos, esta definición de pues, cuáles empresas proveedoras existen, cuál ganó, pero siempre tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿no? De tal manera que nunca se llegue a tal grado de que las pérdidas o los atrasos en el proyecto, pues deriven en una cancelación total, ¿no? Esa sería como la parte que me gustaría comentar respecto a eso. Muchas gracias, maestro Daniel Sánchez Solís. Se nos quedan varias preguntas por aquí, se las haremos llegar al maestro para poder después subirlas tal vez en alguna plataforma para complementarlas. Por aquí nos preguntan si vamos a subir el video de YouTube. El Colegio de Ingenieros Civiles está haciendo un compilado con estas pláticas que estamos teniendo sobre gerencia de proyectos. Muy pronto la lanzarán en el canal de YouTube del colegio. Muchísimas gracias, maestro. Pues ya vamos un poco apretaditos sobre la hora. Cedo la palabra al ingeniero José Francisco Ponce Córdoba. Adelante, ingeniero, por favor. Ingeniero, si pudiera encender su micrófono, por favor. Gracias. Una felicitación, maestro Daniel Sánchez. Una exposición muy completa y yo creo que con toda seguridad por las preguntas que salieron y las que se quedaron, pues se han dado cuenta de lo importante que es este tema en la ejecución de las obras.
O sea, tenemos que tener muy en cuenta la planeación y sobre todo el cumplimiento de los proveedores. Entonces sí, es parte importantísima el hecho de que estemos preparados con un plan A, un plan B, un plan C, etcétera. Pero pues todo esto es mucho, es la experiencia que se tiene. Y como dicen por ahí, pues no es poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces parte del plan, parte de la planeación que se haga para la ejecución de la obra y sobre todo, pues que se pueden identificar perfectamente cuáles son los riesgos mortales que no debo de correr, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias, maestro, muy buena presentación y adelante, ingeniero Alférez. Muchísimas gracias, ingeniero José Francisco Ponce Córdoba. Pues bueno, con esto daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos muchísimo a nuestro ponente, el maestro Daniel Sánchez Solís, por esta presentación tan completa y que nos deja pues para más, para seguir cultivándonos sobre el tema de los proveedores. Agradecemos mucho la presencia del coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, el ingeniero José Francisco Ponce Córdoba, y de todas las personas que se conectaron el día de hoy.